Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo vivo de Entrevidas TV. En esta oportunidad vamos a estar hablando con la escritora Elsa Osorio. Ahí, bueno, Instagram va a empezar a avisar que ya está el vivo de Entrevidas. Ahí Elsa. Puntual. ¿Ves? Elsa. Qué puntualidad, Elsa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Claro, ¿Todo bien? está bien, sí, vos. Bien, bien. Se te ve bien. Si puedes bajar un poquito el audio porque me hace como un acople. Espera, Es como que me escucho. ¿te pruebo ahora? Espera. Ahí está perfecto, ¿eh? Ahí. Ah, no, ahí me sigue rebotando. ¿Te rebota? Espera. Sí. Hola, Ahora, Aranza, ¿cómo estás? Ahí ahora, va mejor, ¿eh? A ver. Ahí va mejor, ¿eh? espera, Ahora porque no te veo a estoy vos, bajando el pero... volumen. Ahora, Ah, ahí, a ver. ¿primero? Sí, perfecto. Perfecto ahí, ¿eh? Bueno, dale. Allá. Ahora sí. Ahí se conectó una alumna tuya, Elsa. Justo estaba hablando hace un ratito con ella, Victoria Mora. Gran Ah, escritora también. dale. Ahí justo se conectó. Bueno, primero quería agradecerte por aceptar este vivo. Y ahí te mejor. Y bueno, primero se va conectando la gente de a poco, ¿no? Y bueno, van saludando abajo Miguel Sardeña, muchos escritores. Colifato, que siempre dibuja mucho, ahí está Victoria, te saluda. Elsa, primero quería preguntarte cómo venís manejando el tema del encierro, el tema de la escritura, la lectura, con este tema de la pandemia, ¿no? Bueno, mira, al principio yo no sufrí tanto porque tengo la costumbre de estar encerrada, ¿no? Pero Claro. claro, es estar encerrada porque, bueno, porque forma parte del trabajo, ¿no? Pero otra cosa es no poder salir, ¿no? Ya últimamente realmente los espacios abiertos los necesito. Y otra cosa es no poder viajar, porque yo como Claro. de los aviones, porque todo muchas opciones, hasta que ahora me pasa el sueño que es un avión. O sea, tanto Claro. falta. Y además se ve tan lejano, ¿no? Se ve tan lejana la posibilidad de viajar. La verdad que incluso si lo permitieran ahora, yo que viajo a Francia o Italia, no me iría, porque dicen que se está esperando un rebrote, qué sé yo, no es un momento para eso. Sí, sí, sí. O Y no irte a estar encerrada en tu casa. Pero te digo, no lo siento. Yo me doy cuenta que no me cuesta tanto como a otra gente, ¿no? En sí, general, bueno, por ahí tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? Porque por ahí estás acostumbrada. Igualmente, una cosa es estar acostumbrada, pero tener la posibilidad de poder salir, y otra no. Esa es una diferencia. Ahí te van saludando, Elsa. Lourdes, entre sombras y susurros. Bueno, te saluda, hola, Elsie. Y bueno, ¿pudiste escribir algo en este tema de, bueno, más allá del encierro? mira, muy, ¿cómo te voy a decir? Muy desordenadamente. Es decir, al principio empecé con bastante entusiasmo a escribir historias sobre el coronavirus, ¿no? Es Claro, decir, pero cosas que eran divertidas, ¿viste? Cuando todavía el problema era que la gente venía de afuera, historias de cuernos, pero historias que tenían un sesgo de humor. Después se me fue poniendo más denso. Y mi manía de investigar me dio por leer, ver toda la televisión de acá, de afuera, me asocié a canales de Francia, de Italia, porque necesitaba tener toda la información. Por suerte esa etapa ya pasó. Te digo sí, porque porque como es algo tan nuevo también, ¿no? La información es muy cambiante, ¿no?
No, aparte de que es muy cambiante, a veces te aterroriza, ¿no? Sí. Porque médicos diciendo, bueno, no sé, los que tienen un peligro de muerte son tales, ¿no? No sé, los que tienen, por ejemplo, antecedentes de enfermedades respiratorias, algo así, que además no, no debe ser así. Pero sí, continúo de todas maneras informándome, no sé para qué, como si así lo pudiera manejar más, ¿no? Y el tema de esta información, y bueno, vos decís que estuviste escribiendo ahora un poquito, aunque sea yendo más para el lado del humor, ¿no? Para por ahí desdramatizar un poco. ¿Tenés en mente, porque sé que vos, bueno, en varios de tus libros haces mucha investigación de lo que escribís, lees Sí. mucho, bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con esto que estamos viviendo, ¿se te cruzó por la cabeza a futuro escribir una novela que tenga que ver con el coronavirus o algo de eso? No sé si una novela, yo creo que investigué porque, bueno, porque como te digo es una manía, pero después pensé que no estaba tanto en función de lo que tenía que escribir, sino la sensación de poder manejarlo, ¿no? Si sé mucho, no voy a temer tal cosa o tal otra. También me pasó que como yo estoy muy conectada y paso mucho tiempo y viví en España, también pasó que tocó esta horrorosa enfermedad, tocó a gente que quiero mucho, ¿no? Como Lucho Sepúlveda, que se murió además. Entonces, Sí. una, un grupo de amigos, escritores, fuimos siguiéndolo, ¿no? Y bueno, yo no sé, quizás alguno de esos personajes, porque no son cuentos que terminé, son todas historias Claro. donde yo voy cambiando, ¿entendés? Iba cambiando. Lo que no tengo, a pesar de que tengo todo el tiempo del mundo, es una constancia en seguir esas historias. Quizás alguna de ellas las siga, ¿no? No sé si eran una novela o no. Pero Igual tu manera de escribir, ¿no? ¿Qué sistema generalmente sos de estructurada, de escribir varias horas por día? ¿Cómo organizas la escritura tuya? cuando estoy escribiendo una novela, escribo todos los días, ¿no? Escribo jamás a la mañana porque no me gustan las mañanas y generalmente duermo o si no duermo. Pero, digamos, después del mediodía empiezo a escribir, lo primero que hago es corregir lo que escribí el día anterior. Bueno, corrijo muchísimas veces y después sigo, ¿no? Y sigo muchas horas, trato de no escribir a la noche. Después, entre libro y libro, no escribo o escribo cosas sueltas, ¿no? O cuentos. A veces también en una novela, en medio de una novela, si por alguna razón estoy agobiada, ¿qué te pasa? Porque estás con esos Sí. personajes todo el día, entonces escribo un cuento o alguna nota así, ¿no? Pero tengo un sistema cuando estoy escribiendo un libro, pero me gusta, por eso te digo que extraño mucho, me doy cuenta que me gusta estar afuera. Afuera quiere decir en cualquier Viajar, parte. Sí, pero claro. quiero decir que hago una casa en cualquier lugar, voy a veces a estas residencias de autores y ahí se trata de estar afuera de tus circunstancias, de tu vida de todos los días, de tu país. Bueno, varias de mis novelas tocan la historia de mi país y creo que me sirvió mucho de estar afuera. Creo que a mí me gusta ser extranjera. A veces no me gusta ser extranjera en mi tierra, pero bueno. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de doble fondo, ¿no? Que pasa una gran parte de la novela, pasa en Francia. Ahí no quiero dejar pasar a Lourdes, que preguntó algo. Lourdes, lo que preguntes, yo igualmente después me acuerdo y todo lo que preguntes se lo transmito a Elsa. Dice, bueno, ¿pensás que la cuarentena te condiciona para escribir? Bueno, Que más o menos algo estuviste diciendo, claro. lo que hizo la cuarentena es que me distrajo de todo. Es decir, empiezo con algo y lo dejo para hacer No, otra no se cosa. escucha, ¿eh? No se escucha la voz. No, ¿ahora me escuchás? No, Sí,
No sé qué pasó. ¿Ahora? Te saco y te vuelvo a invitar. Bueno, porque no toqué nada, ¿eh? Dale. A ver si. Pero yo no. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Me Sí, escuchás? se ve que hay algo en la transmisión porque los chicos sí te escuchaban, pero yo no. Ah, bueno, sí, porque no toqué nada, porque lo dejé puesto ahí en una... Bueno, no sé qué. Ah, no, te estaba diciendo que me distraigo mucho, ¿no? Empiezo algo y lo dejo y hago otra cosa y bueno, en algún momento de la cuarentena se me ocurrió hacer algo con cuentos, pero no míos, ¿viste? Sino de, yo me mudé hace unos meses, había encontrado muchísimos cuentos que tengo de talleres, ¿no? Que había ido guardando y aquí decidí ordenar eso, que bueno, imposible, nunca terminé de ordenarlo. Y con ese proyecto me distraje menos, ¿no? Como Que que, tiene que ver bajó un poquito el audio de ahí porque me da el retorno. a Se ve que ver, cuando. ay no, Ahí espera, va. porque sube muy rápido. Ah, ¿Ahora? ahora ¿Está bien? perfecto. Ahí va. Ah, No, no, te me vuelvo a decía, escuchar. ¿Puede ser un sí, poquito menos? Porque me sigo escuchando. A ver. A bajo ver, un poco, ahora va. ¿me Ahí va escuchás? bien. Bueno, Ahora perfecto. bueno, no, te decía que tal vez por ser un proyecto que compartí con otras personas y que también me ayudó una de las escritoras que formó parte de este proyecto, Fer Cava, y entonces, claro, como ya estás en un trabajo con otros, hay ciertas cuestiones que no puedes estar dejando todo el tiempo, ¿no? Y bueno, me gustó porque me gustó, me alegró, les dio alegría a muchos, pero con mi propia escritura e incluso con la lectura, que es rarísimo, también muy distraída, ¿no? Como una incapacidad de concentrarme. Eso sí que es distinto, porque en verdad no había una razón para distraerme. Después hice rutinas que es un poco locas, que es que decir, bueno, a la hora en que aparecen los contagiados y los muertos, yo lo sé A porque otra cosa. algo de Francia, ¿entendés? Una especie de delirio, pero como si pudiera controlar algo, ¿no? Pero bueno, ahora la verdad que me estoy hartando, supongo que... Pero es muy interesante esto que dijiste que necesitaste por ahí hacer lo de. Me imagino que te referís a Teleo, Sí, sí. A al podcast de. sí, hice como colecciones de cuentos de autores que pasaron por los talleres, pero en distintas épocas, ¿no? Entonces, no sé, tengo algunos que estuvieron años en taller conmigo, que son hoy, bueno, escritores muy conocidos, muy traducidos, ¿no? Y otros que menos, digamos, pero también, bueno, fue lindo, ¿sabes? Como si hubiera hecho una fiesta, pero con los cuentos. Y también, No, nombres muy interesantes también ahí, porque está Inés Garlán, está Gustavo Brevalla, Victoria Mora. Ahí, Elsa Lourdes pregunta cuál es el proyecto, ¿cómo se llama? Se llama Teleo. Es un podcast donde, bueno, a ex alumnos tuyos y alumnos leen sus cuentos, ¿no? ¿Cómo puede escucharlo para la gente que todavía no conoce el proyecto? están en SoundCloud, en Spotify y en otras, y también en otras plataformas, ¿no? Y yo lo puse en mi Facebook y también lo puse en Instagram en algún momento. Perfecto. Bueno, igual, claro que se hacía eterno, ¿no? Porque también contacté gente que son hoy también muy buenos escritores en España, donde yo viví muchos años. Pero bueno, fue una alegría en medio de una situación insoportable, ¿no? Que sigue.
pero, Pero pero bueno, fue por lo menos tener algo como un cable a tierra, ¿no? Para poder pasar el momento. Ahí, Luaces Marta López pregunta, ¿crees que vivir afuera te dio una perspectiva diferente sobre la historia en la Argentina? creo que, ¿qué? No entendí. ¿Crees que vivir afuera te dio una perspectiva diferente sobre la historia en la Argentina? Sí, pienso que sí. Pienso que, bueno, es difícil saber lo que hubieras hecho, sí, ¿no? Pero digamos que yo al principio escribía literatura fantástica. Y cuando estaba viviendo en España, que justo a 20 años del golpe militar, me puse a escribir una novela que cambió mucho mi narrativa, por decir, es antes y después, ¿no? Y seguramente, no sé en la Argentina qué hubiera pasado con eso, porque incluso cuando ese libro yo vine a presentarlo a la Argentina, que es la historia de una chica nacida en cautiverio que busca su origen, A eh, 20 años luz. sí, a 20 años luz. Entonces, cuando vine a la Argentina a presentarlo, me llamó la atención que tanto el periodismo me preguntaba, ¿y por qué escribiste esto? ¿Y por qué? ¿Viste? Como si estuviera hablando de la China, ¿no? Bueno, eran Claro. épocas distintas, ¿no? Porque era a fines, en el último año de los 1999 vine. El libro duró una exhalación, ¿no? Porque duró 2 meses y después lo levantaron, como ellos dijeron, por un error administrativo, no sé, y fue publicado recién en el 2007. Pero Por mira, Caligüe. alguna gente que está acá, que la vi como lo leyó en ese momento, en el 99, ¿no? Y también Increíble. alguien que vi, creo que Leonora Garriga, ¿no? Que después, lo sé porque, bueno, después seguí su obra, ¿no? Pero duró, como te digo, menos de un año. Y para mí fue importante, creo, estar en España, porque además no tenía que estar todo el tiempo dando explicaciones. Claro. Sí. Y además, concretamente, tenía un libro que tuvo mucho éxito, que una especie de milagro, porque sigue vendiéndose en varios países, pero en la Argentina me lo rechazaron todas las editoriales, incluso la editorial en la que yo publicaba, ¿no? Entonces, Increíble. Qué bueno, increíble. Y después fue un éxito. sí, no, en realidad cuando se publicó en la Argentina, que lo publicó Planeta en el 2007, ya el libro tenía en ese momento 16 traducciones. O sea que, viste, Increíble, claro. pero también, ¿no? No te creas que en ese momento también tuve problemas, ¿no? Pero ahí se empezó a hablar. Yo creo que ese libro estuvo siempre como un poco fuera de lugar, te digo, fuera de tiempo, ¿no? Salió fuera de tiempo, pero bueno, en fin, tiene sus lectores y por suerte lectores realmente en cualquier cantidad de lugares. A veces no sé si soy yo la que inventé a Luz o Luz que me lleva a mí a pasear por el mundo. Qué increíble. Y sabes que yo leí al revés, yo leí tu último libro primero, Doble Fondo, y después, hace poco leí A 20 años luz. Y ahí veo, bueno, las chicas están comentando que lo leyeron en el 99, bueno, Victoria creo que puso. Eleonora Garriga, le agradezco porque puso el link de Teleo, para que lo quiera buscarlo después en el chat, y es un buen dato para facilitar un poco, ¿no? Quería hablar un poquito de Doble Fondo. Y primero, bueno, quería ver cómo fue o saber cómo fue la imagen disparadora que a vos te da el inicio a ponerte a investigar tanto para después construir la historia, ¿no? Lo disparador fue yo, como te comenté, viví muchos años en España y iba muchísimo a Francia. Y en Francia hubo un lugar que se llamaba el Centro Piloto París, que era una oficina de inteligencia de la Marina,
sobre la cual no se sabía mucho, ¿no? Entonces, muchos años antes de escribir Doble Fondo, cuando yo iba a París, había escuchado hablar, ¿no? Incluso había escuchado hablar a alguien que estaba obsesionado porque lo había alojado Astiz en su casa. ¿No? Entonces se pasó toda su vida con esa idea de que me contaba que tocaba la guitarra, bueno. Entonces yo me puse a averiguar sobre el Centro Piloto París. Después, bueno, se me ocurrió el personaje de Juana, es decir, una militante de Montoneros, secuestrada en la ESMA, en fin, con todas las contradicciones de esta mujer y que va a París con, bueno, va a París porque hace como que trabaja para poder salvar su vida, ¿no? Como si fuera un agente de inteligencia. Pero en verdad lo que ella quiere es sobrevivir, ¿no? Pero un personaje muy complejo. Y poco a Para a su poco, vez salvar al hijo, ¿no? sí, claro, bueno, una mujer que tiene una situación muy difícil porque es la situación de una mujer que tiene una relación, digamos, con un torturador que saca a su hijo de ahí, porque ella ha sido secuestrada con su hijo. Bueno, se ha tocado este tema en varias oportunidades y, bueno, a mí me parecía horroroso esto de hablar del síndrome de Estocolmo, que por otra parte me informé que no sé si hay algún caso de psiquiatría o algo así que se llama el síndrome de Estocolmo. Pero esta manera de juzgar a alguien que está en situaciones extremas, como eso siempre me producía un enorme rechazo. De todas maneras, yo no escribo para demostrar nada, ¿no? Yo me metí en el para contarlo de otro piloto. En realidad el personaje me surgió de una historia que yo conocía, pero que no tenía nada que ver con el centro piloto. También una detenida, esta complejidad de este tipo de relación, donde, bueno, no es una violación, pero es una violación, es un tremendo abuso, es decir, no se puede. Y el personaje de Rulo, ¿cómo surge? Rulo es bueno, es el que tiene el vínculo con Juana, ¿no? Personaje de Rulo, curiosamente a mí me gustó, ¿no? Digamos, me gustó, te quiero decir, me gustó escribirlo. En algún momento escribí desde él, ¿no? Desde como De su mirada. y me repugnaba tanto el personaje, ¿no? Un torturador, un tipo de esto de los vuelos de la muerte, pero absolutamente apasionado por esta mujer, ¿no? Por Juana. Entonces ese personaje, en definitiva, bueno, yo no sé si alguien no la leyó, no tengo ganas de contar el final, ¿no? Pero por un lado tiene que ver, por un lado, Juana muere, ¿no? Y por un lado hay esta historia, por otro lado la historia de la intriga en Francia, porque aparece una mujer muerta, pero muchos años después de la dictadura, ¿no? Entonces, una cosa que me pasó a mí, que mis libros terminan bien en general, y que acá yo había inventado, en el primer capítulo se muere. Entonces yo decía, pero ¿por qué no la puedo dejar viva si depende de mí? Eres histórico. Bueno, pero no pude, ¿no? Lo escribí de otra manera y no funcionaba para nada. Y realmente después entendí que ella no podía estar viva, porque ella ahí no la matan como montonera, ¿entendés? La mata porque... Igual le decimos a la gente que más allá que se spoileó la novela, que la lean, que vale la pena, ¿no? Bueno, Si pero alguno no la leyó. hay dos cosas que se juntan, que es una mujer deja a un hombre y él va y la mata, ¿no? Bueno, ellos también tienen una historia en el país, pero al final, te quiero decir que yo me di cuenta que ella tiene que morir
después de haberla terminado, después que ya, Claro. ¿no? Pero fue una novela difícil para mí, ¿no? Y fue también muy Difícil. sentido esto de verdad o mentira, porque como ahí también yo sí, muchos personajes son Macera, personajes, digamos, que Sí, hay muchos, de hecho, bueno, bueno, el rulo no, pero en realidad está basado en una suma de personajes, digamos. el Claro, rulo, no es uno puntual, pero el rulo te podía decir que son dos juntos, pero que como se están dejando ir por prisión domiciliaria, mejor no lo digo. no, no, por las dudas. Ahí voy a tratar de ver, te hicieron muchas preguntas antes y bueno, justo estábamos hablando y quedaron medio arriba. Si Bueno, alguien quiere repetir alguna de las preguntas. sí. ¿A cuántos idiomas fue traducido? Y acá pregunta Luaces Marta López, ¿la historia de España también de dictadura influyó en tu narrativa o solo estar fuera y no estar en España cambió tu narrativa? Bueno, mira, cuando volví a Buenos Aires escribí una historia que pasa en la Guerra Civil Argentina. Perdón, en la Guerra Civil Española. Aquí, española. No es que es estar afuera, ¿no? Por supuesto, aunque es algo muy, muy diferente, pero sí que concretamente como persona, ¿no? Como escritora, eh, ahí en España estuve en los juicios de Madrid con Garzón contra el genocidio de Argentina, en la querella argentina de apoyo al franquismo, así que bueno. Pero no sé si influyó en mi literatura, porque yo no tuve un contacto con la dictadura española. Yo fui a vivir a España en los años, digamos, donde todo parecía estar muy bien. ¿Sabes que viendo y leyendo notas que diste a lo largo del tiempo, había una frase que por lo menos me interesó, que vos decías, no estoy de acuerdo con todo lo que escribo. Y te quería preguntar, por ejemplo, ¿con qué no estás de acuerdo? Bueno, yo te diría, ¿O por tiene ejemplo, que ver con ciertos personajes y no juzgarlos por ahí? mira, a 20 años luz, como era mucho más joven y bastante ingenua, y todavía de eso no se habla, yo hay los personajes hablan de la obediencia de vida, para darte un ejemplo cualquiera, como pienso yo y como piensa el enemigo. Ahora, yo pensaba que si yo ponía todo eso y muchos narradores, nadie se iba a dar cuenta de lo que yo pensaba, que como te das cuenta es una ingenuidad absoluta. Pero sí que me gusta a mí que la elección sea del lector. El lector igual siempre sabe lo que vos pensás, aunque escriba, aunque me guste meterme en el rulo y hablar mal de esta mujer que agarró las armas y se acostó con cualquiera, aunque lo vea desde esa ideología. Pero bueno, hay cosas que me interesa dar cuenta si tomo la historia y no necesariamente yo estoy de acuerdo. No sé, por ejemplo, en Mica, la capitana, eh, si bien está basado en una persona real, que fue Mica Echevere, yo tomé también una espía, sé que me gustan los espías, y me di cuenta en un momento que era un enemigo, si querés, porque era un estalinista, no un enemigo del franquismo, ¿no? Pero en realidad esta mujer republicana, capitana, termina presa no digamos, por los enemigos, por los franquistas, sino por los conflictos entre el PC y el POUM y todo eso. Entonces a mí me interesó ahí poner dos personajes que tuvieran una misma un mismo ideal de futuro, una sociedad más igualitaria, pero que fueran por lados muy distintos, ¿no? O sea, como Claro. un stalinista, digamos, que Sí, sí, muy, muy, muy diferente. sí, y bueno, y eso está, para contar, te tenés que meter en el otro. A mí me impresiona cuando me meto sobre todo tanto en esos personajes que
Que por ahí son muy alejados a vos. pero que puedo entender, entender no que sé justificar, puedo entender lo que le pasa. Por ejemplo, que Claro. en Doble Fondo al Rulo le da vergüenza que ya se haya ido, pero no por cosas ideológicas. Le da vergüenza como macho, ¿viste? Que por ahí se fue con otro y sus camaradas de armas, ¿viste? Piensan que él no la manejó bien. Ese tipo Claro. de cosas que no se pueden pensar desde afuera, que hay que sentirlas desde adentro. Ahí no quiero dejar pasar a Lourdes, que antes preguntó a cuántos idiomas fue traducida a 20 años luz. A 26, 27 ahora. 27. Y ahora, bueno, Lourdes dice, un escritor necesita tomar la piel y la visión de cada personaje, aunque no comparta sus ideas. Bueno, no es una pregunta, solamente está emitiendo su opinión. Sí, tiene que ver con algo de lo que vos decías. Volviendo a Doble Fondo, vos también tomás varios personajes y entre ellos el de Elena Holberg. ¿En qué momento decidiste, bueno, esa elección, ¿no? De ese personaje que realmente es un personaje que existió? Sí. Bueno, Elena Holmberg me venía bien, digamos, porque yo quería mostrar que una cosa de la ideología, digamos, que aprobaba la dictadura, como Elena Holmberg, porque Elena Holmberg es... ¿No? Pero Elena Holmberg, a mi entender, fue víctima de ellos, pero ella aprobaba eso y tenía una ideología, vamos a decir, horrorosa, pero al mismo tiempo no es la represión mafiosa, porque a mí lo que me interesa contar es la parte de la historia en donde la represión se hace para hacer negocios, ¿no? Y concretamente negocios. Entonces, claro, Elena Holmberg reacciona, ella no puede creer, ¿no? Lo que está pasando y bueno, la matan, ¿no? Ahora es increíble, después de esa novela, hay alguien que la conoció mucho y que quiere escribir, digamos, que quiere que escribamos algo sobre Elena Holmberg, porque la gente Sobre ella particularmente. ¿eh? Sí, porque la Ahí conoce Betina, y tiene una ahí teoría. Betina pregunta si investigaste mucho. Ya, sí, ya lo contó, investigó mucho sobre el centro piloto. Dice que Betina dice que no hay mucha información sobre eso. Y bueno, ¿cómo fue esa investigación? La investigación fue dura porque me di cuenta que mucha gente no quiere hablar, incluso gente, por decir así, más ligada a, digamos, a las víctimas, ¿no? Claro. Porque, bueno, por ejemplo, la entrevista a Macera con Giscard d'Estaing se la consiguieron una persona ligada a las víctimas en Francia a cambio de 4 franceses presos. A mí me parece bien, digamos, conseguir una entrevista, pero claro que son cuestiones un poco molestas. Y después seguramente porque ahí había también una empresa fantasma que cubría eso, que bueno, todavía no, yo no te podía decir exactamente qué es, tengo mis sospechas, que tiene que ver con las armas, pero en fin, se me iba a ir totalmente fuera de la novela y en algún momento pensé que bueno, pero una cosa es mi curiosidad como ciudadana y otra cosa es que mucho más interesante para mí era saber cuál es el límite de una mujer como Juana. Y ahí aparece toda la cuestión de su maternidad y esto es lo que realmente centró la novela finalmente. Y hay una frase que dice digamos, el padre de Matías, Mm. bueno, yo lo noté porque me pareció muy fuerte, muy interesante, que dice, le importó más la militancia que yo. Ah, sí. Bueno, porque ¿sabes qué pasa? Nosotros hablamos de los hijos, digamos, de los hijos que fue y sigue siendo, ¿no? Un movimiento impresionante, interesante, que logró muchísimas cosas, ¿no? Pero hay hijos, hay gente en esa situación que tiene distintas versiones. Por ejemplo, porque fue educado con el
padre o la madre que quedaron, ¿no? Es decir, no todos son como hijos. Entonces a mí me parecía necesario tomar un personaje que, no sé, por un lado me resultaba simpático, agradable, querible, y por el otro lado, este chico dice terribles cosas, o sea, el hijo de la protagonista, porque en realidad él se quedó sin madre, ¿no? Y además Claro. esa era una discusión, ¿viste? Si eras madre, ¿por qué no hacer tal cosa y tal otro y tal otro? Y creo bueno, que esta generación que son hombres y mujeres, ¿no? No sé, la película de Benjamín Ávila, Infancia clandestina, toma esto, ¿no? De un hijo, pero que reivindica todo digamos, aquello por lo que luchó su madre, pero al mismo tiempo también es porque me metí en esa locura. Yo también lo hago en Luz, porque las dos cosas son ciertas, ¿no? Y bueno, en este caso, por ahí para el que todavía no leyó la novela, ella, digamos, se queda con el represor para liberar a su hijo y su hijo se va con el padre, digamos. Sí. Elsa, te quería preguntar cómo fue en cuanto a la escritura, el trabajo que hiciste, porque bueno, esto vos lo trabajaste año 1978, año 2004, Sí. el texto. Bueno, Cómo fue eso? ¿Cómo lo estructuraste vos para la escritura? uy, mira, lo cambié 80 veces. Tenía que ser el 2004 porque para que la historia, digamos, policial tuviera un sentido, tenía que ser antes de que los pasaportes tuvieran este tipo de huellas, si no, no hubiera podido ser, ¿no? Digamos, hubiera sido algo inverosímil. Y después también era muy importante porque ella no declara, es decir, en ese momento la única declaración posible hubiera sido en España. En la Argentina esto no se había abierto. Entonces, Claro. ella se pasa toda la vida diciendo, oh, bueno, voy a denunciar, ¿no? Pero no puede porque su hijo entraría en peligro. Bueno, finalmente esto es lo que arma el nudo de la novela, ¿no? Porque por más que aguantó tantos años, en algún momento, obviamente, Sí, explotó. resuelve. Es cierto que se resuelve, digamos, un poco tarde para la protagonista, pero yo creo que simbólicamente, y mucho después de escribir la novela, te digo, se resuelve en el sentido de que, bueno, estos hijos o esta sociedad va a saber lo que esto le llevó a esta mujer, ¿no? Como una especie de Claro. reivindicación, ¿no? Para entender también la vida que tuvo, claro. Que dice, que dice que puso el cuerpo y que bueno, algo así. Elsa, Elsa, ¿tendrás a mano como para leer algo? ¿O te complico mucho? ¿Un No, fragmento de algo tuyo? voy a leer algo de doble fondo. Lea. Si tenés a mano, sí, me gustaría, ¿puede ser? Si tienen alguna pregunta mientras Elsa va a buscar el libro. Gracias a todos los que se fueron conectando, la verdad, mucha gente ahí conectada. Estamos hablando con Elsa Osorio en un nuevo vivo de Entrevías TV. Bueno, el vivo va a quedar. Petina, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar ahí. El vivo va a quedar grabado en la cuenta de Entrevías TV. Si después alguno entró tarde y quiere después escucharlo, verlo entero, va a estar ahí. Bueno, acá encontré, creí que no lo encontraba. Bárbaro. Voy a leer un pedacito. Voy a leer el principio para no pensar, que ese está como fuera de la novela, en el sentido que es un Bárbaro. prólogo. Sí, sí. Sí, es un problema. Y escribirte una carta para contarte todo y llevo días dando vueltas, escribiendo y descartando. Una carta, como las de antes, escribo a mano y me gusta. Durante tanto tiempo quise escribir, pero imposible dejar algo que pudiera caer en manos de ellos. Las letras anudándose en palabras siempre dentro de mi cabeza.
retumbando. Me da placer este cuchichear de la tinta sobre el papel, acariciándolo, arañándolo, sacando afuera palabras escondidas, prisioneras, como esos nombres que marcaba en los nudillos de la mano izquierda, los de los nuestros, y en los de la mano derecha, los de los enemigos, y que repetía una y otra vez, como una demorada letanía, como una plegaria pagana. Todavía los recuerdo y pronto se cumplirán 27 años desde aquel 16 de septiembre de 1976, cuando empecé a memorizarlos. Pero sigo dando vueltas. Ya he quitado tantas frases que la primera hoja debí romperlas porque era inentendible. Escribo y tacho. Bueno, esta es la carta que le escribe a su hijo y te voy a leer al final, porque ¿cuántas páginas tendría que tener esta carta para contar esa precipitación de hechos que sucedieron a toda velocidad? La experiencia de ser parte protagónica de un gobierno democrático, el enfrentamiento con la derecha del peronismo, el pase a la clandestinidad, el operativo Formosa, vos que hablabas, la pareja con el rubio, las 3A, la Alianza Anticomunista Argentina, el golpe, la cita envenenada, el secuestro, vos conmigo en el infierno, con tus 3 añitos, y yo martillada, hecha trizas, moretones y heridas por todos lados, en el cuerpo y en las ideas, y ese después tan raro, Raíl Saldías, el rulo, pero vos a salvo con tu papá en Holanda, el cuarto 13 del sótano de la ESMA en la Avenida de la Felicidad, Capucha, la pecera, el camarote con la ventana enrejada, la locura, el restaurante en la Costanera y la ESMA, el centro piloto París y la ESMA, caminando por corredores oscuros a pleno sol. ¿Cómo contarte? De a poco, te lo contaré de a poco. Bueno. Muy bueno, muy bueno. Así arranca Doble Fondo, que se consigue por Tusquets, ¿no? Tanto en las librerías, todavía se consigue, ¿no, Elsa? Sí, sí, se consigue. Y si no está en una librería hay que pedirlo. No, pero se Sí, consigue. sí, Elsa, siguen llegando preguntas, Sí, muchas preguntas. Ahí, bueno, Colifato pregunta, ¿hay algún género que te gustaría hacer pero aún no te animaste? sí, teatro, muero por escribir teatro. Teatro, muy bueno. Tengo muchas ganas de meterme en el teatro. Bueno, borroné algunas cosas sobre una obra mía, pero tengo muchas ganas de hacer teatro. De ¿Y escribir. hay temas que tengas pendientes, o sea, que te movilicen a escribir pero todavía no tocaste, más allá de lo que tiene que ver con el teatro, sino en cuanto a novela, cuento? Bueno, hay infinidad de temas que me interesan. Bueno, pero algo, digamos, que me dio vuelta y que, bueno, anoté mucho es, por un lado, algo relacionado con la medicina, ¿no? Y la violencia en la medicina. Violencia. Sí, la Lindo violencia. tema para empezar a leer e investigar, ¿no? Como haces antes de cada novela. Tenés material. Ahí Betina dice que Doble Fondo sería, y coincido, sería una excelente película. Y quería preguntarte, yo te quería preguntar si alguna vez te propusieron que alguna de tus historias llegue al cine. Bueno, mira, pregunta muy oportuna, porque a 20 años luz 3 veces la compraron para el cine. Ahora en este momento está con un problema, es decir, que está en manos de un productor y hay otro que la quiere y yo estoy cruzando los dedos para que se resuelva. Y se ve, claro, que pase todo, a ver si ayudan. Proyecto para miniserie. Hay un Para miniseries sería. Ah, todavía otro. Ah, bien. en proyecto, pero ya está como, digamos, pedida y veremos, que el cine es mucho más complejo, ¿eh? Sí, sí. Y en cuanto a escritura, ¿estás con algún plan nuevo, alguna nueva historia? Bueno, estoy terminando de armar un libro de cuentos eh, que la mayoría es sobre literatura, sobre libros, sobre personajes y sobre la propia escritura, pero ficción, ¿eh? Ficción Ah, en literaria. ficción.
Ah, muy bueno. Bueno, también tenés, vos das talleres hace muchos años, Hace mucho. habrás visto pasar cada situación, ¿no? Sí. Hablando un poquito de eso, ¿no? Con el tema del encierro, también está este proyecto de Teleo, que para los que se fueron conectando ahora estaría bueno volver a hablar un poquito. Instagram te permite 1 hora, no nos queda tanto tiempo, estaría bueno hablar un poquito de este proyecto del podcast. Bueno, si querés contar un poquito. Porque se cortó porque me dice que Ah, estoy con poca batería. Bueno, ah, te decía que, bueno, el Instagram a la hora se corta y nos quedan unos minutos todavía. Y me parece que estaría bueno, ¿no? Sería interesante que hables un poquito de este proyecto de Teleo, cómo se dio lo de, bueno, lo de volcar los textos de tus alumnos, el prólogo que grabaste vos, cómo se dio ese proyecto. bueno, fue una idea. Mira, tuve que hacer unos podcasts para una radio, ¿no? Y dije, bueno, y además tenía algo pendiente de ordenar, que porque obviamente yo no guardo todos los cuentos, ¿no? Y además es un proyecto que podría, bueno, la idea es que siga, ¿sabes? Pero fue mucho trabajo, como te digo, me ayudó una de las escritoras de ese proyecto, que es Fercaba, que pudo ponerlo, viste, toda la cosa de la cuestión de resolverlo tecnológicamente. Pero fue maravilloso porque fue también como volver a entrar en contacto y además, bueno, ver los cuentos, ¿te parece que mandé este? ¿Te parece que el otro? Yo tengo como una relación muy maternal con la gente que me tengo hijos de la literatura. De hecho, cuando presentan sus libros pienso que son como mis nietos, ¿no? Sí, Sí. y fue un proyecto muy lindo y también que fue recibido con mucha alegría, ¿no? Pero bueno, tengo muchos más, ¿sabes? Te quiero decir, tengo ahí, pero bueno, es bastante trabajo y bueno, ya veré Bueno, ahí cómo. justo preguntaban cómo sigue Teleo, y bueno, van a ver otros Teleo, ¿no? Más Teleo van a ver, en teoría. Y también a mí me interesa, porque hay escritores que son realmente excelentes y que aún no están publicados, y que son lectores, son escritores excelentes. Y entonces, bueno, a mí me da muchas ganas de que los conozcan, porque no han podido editar, porque ya sabes, por razones, viste, que no son, y otros que a lo mejor acaban de editar un libro y que me gustaría que fueran más conocidos. Entonces, bueno, es un proyecto muy lindo y además me ha dicho mucha gente, y eso me gustó, que en cuarentena, ¿no? Una de las, cuando tenés que limpiar la casa, por ejemplo, es insoportable, Con el sonido. o sea que es algo que se adapta a este momento y bueno, y además, bueno, hay muchos buenos escritores, como te digo, entre ellos. Y es muy interesante lo que decís, ¿no? Que también hay gente dentro de tus alumnos o exalumnos que todavía no publicaron y es un buen material para difundir, ¿no? Nunca Sí, se sabe quién escucha el podcast. que tienen, viste, un libro, un par de libros que por una razón o por otra no publicados a lo mejor por los grandes grupos, y que bueno, y además a mí, yo creo que a mí siempre me gustó la tarea de editar, ¿no? Y también la tarea de talleres. Hacer talleres es, la verdad, que es una de las cosas más lindas que hice en mi vida. Ahí una introducción que yo cambié de país, cambié mil cosas en mi vida, pero siempre tuve talleres. Bueno, Y siempre. ahora, bueno, si alguien quiere contactarse con vos, está dando talleres, ¿de qué manera? Sí, O bueno, sea, obviamente, me imagino que virtualmente, pero ahora estoy dando, digamos, pocos talleres, los estoy dando por Zoom. Yo ya tenía talleres online, pero eran los mismos presenciales, como yo viajo mucho, los seguía cuando estaba en, no sé, en Italia o en Francia, ¿no? Pero me parece que da una posibilidad diferente, ¿no? En el sentido de que está bueno, por ejemplo, tener gente en un grupo que escriban en castellano, pero de distintos países. Eso te da algo como muy, gimnasia. ¿no? Muy interesante. Y bueno, y también Y bueno, y acompañar en este proceso de escribir, ¿no? Como
con pasión. Por ejemplo, este es un momento que hay que militar la escritura, ¿no? En el sentido de que es tan duro, ¿no? Poder editar que bueno, tenés que tomarla también por el lado del placer y por el lado también del deber, ¿no? En el sentido de que un escritor a veces siempre se pregunta a un escritor, escritora y escritores, ¿qué, qué, digamos, qué es lo que me manda a escribir? Y no se sabe, pero tenés ahí como un deber, ¿no? Yo tengo que escribir. Y cuando no escribo, siento que estoy incumpliendo. Bueno, después estás incumpliendo con los propios lectores, ¿no? Vos me preguntás de la cuarentena, Sí. que me pasó en la cuarentena es cuántos lectores aparecieron leyendo mis libros. Bueno, voy a decirte que más en otros países que acá, ¿eh? Pero que esto es como un placer saber que alguien, o un libro actual o doble fondo, o un libro de hace muchos años, ¿no? Viste que la gente leyó más en cuarentena. Sí, yo creo que ha ido como dos etapas, ¿no? Creo que la primera parte de la cuarentena, de hecho, yo hago vivos muy seguido y hablando con mucha gente de la literatura, me decían esto, que al principio les costó mucho escribir y leer. Y ahora es como que, bueno, ya se acostumbraron a que el encierro es largo y bueno, es como que por ahí se empiezan a relajar un poco, entre comillas, y empezaron a leer un poquito más y a escribir más, ¿no? Pero al principio costó. Y también estos dos proyectos que vi, por ejemplo, en el Facebook, estos diarios de cuarentena o el Mundial de Escritura, en lo que hay cualquier cantidad de gente escribiendo. Esto me parece realmente una muy linda cosa, ¿no? En el sentido de que, bueno, escribir hace bien. Y también te quería preguntar, que tiene que ver con esto, ¿no? Del contexto y, bueno, la pandemia, que, bueno, no se sabe cuándo terminará, ¿no? Pero posiblemente cambie un poco el tema de las presentaciones de libros, de esas reuniones por ahí, ¿no? Que antes se daban tan seguido. ¿Cómo te imaginas que va a seguir todo esto? Mira, yo hoy Digo en justamente el ambiente literario, ¿no? yo estaba hablando con Luisa Valenzuela por teléfono, que creo que no estaba acá al principio, y decíamos que, bueno, estaría bien que esto siguiera, porque hay presentaciones que quizás no vas porque te queda muy lejos. Buenos Aires es una ciudad enorme, y en cambio así podés ser. Yo el sábado estuve en una lectura, en un diálogo de Gisela Aranzón que me Te parece saludo antes, sí. alguien muy interesante. Estuve en la presentación de Vicky Mora, no sé, como, y varias cosas así que me... Entonces, claro, no estaría bueno que perdure solo así, ¿no? La verdad que Claro. estaría lindo verse, abrazar. Sí, porque por ahí esto llegó para quedarse, lo de Instagram, los vivos, las presentaciones. Yo coincido mucho con lo que vos decís, ¿no? Por ahí uno se pierde ciertas presentaciones o por ahí uno pierde conocer gente que por ahí, no, por un tema de la lejanía no podés escuchar o ver cómo lee. Y bueno, y por acá se abre un poquito esto. Sí, a mí me parece genial, te digo, me parece lindísimo, es re fácil y además te abre te hace leer otros libros, te lleva a leer. Claro, claramente. Y, y Elsa, ahí, bueno, ahí se ve que hay algunas alumnas o que tomaron taller con vos porque están hablando maravillas en el chat. Eh, y en este tiempo, ¿qué leíste así que te haya gustado mucho? ¿Alguna cosa para recomendar? Sí, un libro que me gustó muchísimo últimamente, bueno, el libro que ya lo pondré en el Facebook es el De de Victoria. Victoria Mora, y me sale el nombre, por favor, de Ana Ojeda, que, Ah, sí, que ya lo el que anoté. sacó por eterna cadencia. Después leí un libro, bueno, también estoy leyendo una novela, porque leo en libros y también lo que se está por editar, que me lo mandan a veces Inédito. de una novela
de Javier Rovira, leí la novela, bueno, hacia fines del año pasado, pero la novela de Valentina Vidal. Como te dije que me dediqué muchísimo a leer inéditos, a releer inéditos, y también una novela la que es la sobrina de Grispum, la escritora italiana, otra escritora italiana. Y después, bueno, a mí hay un autor que me gusta muchísimo, que es Arnaldun Idriasson, que es me cuesta hasta difícil pronunciarlo, ¿no? Eh, También leí, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Zuccari, ay, no me fue el nombre. Ah, Leila Zuccari. Sí, Leila Zuccari. Sí. También un libro de crónicas que no había leído de Bill Feynman, que eran como unos posteos en Facebook. Le digo crónicas, pero a lo mejor son crónicas o cuentos cortos. Leila Zuccari, compañera editorial, en Tusquets. Cierto, cierto. Bueno, y Valentina también. Valentina también. Pero es una casualidad, digamos. Sí, no. Sí. A Valentina sí. Y bueno, después yo también, como dije que me mudé hace poco, releí, ¿no? Yo tengo libros que leo siempre, que me gustan mucho, te digo cuáles son mis autores. Releí todo o casi todo de Luis Sepúlveda, pero te digo también por esto de que era una manera de estar con él. Me encanta José Manuel Fajardo, me parece absolutamente un autor alucinante, me gusta Jorge Franco, colombiano, porque muchas veces hablamos de argentinos, ¿no? Los cuentos de Luisa Valenzuela me encantan, y bueno, y siempre digamos, de cabecera está Carlos Fuentes en sus cuentos, que no es tan conocido en sus cuentos como en sus novelas, Cortázar, que dicen que es un autor para la adolescencia, pero yo en mis años lo sigo leyendo, así que... Deben ser autores que recomendás en tus talleres, ¿no? Bueno, son autores con los que puedo seguir trabajando, ¿entendés? Que son como los grandes maestros, pero que más, bueno, me influyen muchísimo. Un autor que para mí fue central, y lo es, me cuesta mucho porque no me lo banco, viste, que es Vargas Llosa. Pero te quiero decir que Conversación en la Catedral fue y sigue siendo una novela que es, viste, el discurso indirecto libre, que me dio enormemente, enormemente. También hay no es conocida aquí, pero es una autora que leí y releí y leí unos cuentos, Lola López Mondéjar, está publicada por Ciruela, es una autora verdaderamente increíble. Una autora bueno, es interesante porque son por ahí es un nombre que por ahí no es tan conocido y está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Lola López Mondéjar, mira, tiene una novela impresionante, digo, muy valiente, ¿no? Muy valiente. La verdad que vale la pena. ¿Sabes qué pasa? Que está publicada por Ciruela, entonces, claro, ¿cómo llega acá? Pero bueno, uno siempre buscando, viste, la encuentra. Ahí le mando un saludo a Claudia Guas, que está saludando ahí, a la querida Clau. Elsa, ya termina, se está por cortar, y no creo que se corte abrupto porque corta de golpe. Y bueno, quería agradecerte, para mí fue un lujo poder hablar con vos. Te agradezco muchísimo. Y a toda la gente. Vivo en Instagram. ¿Es tu primer vivo? Es mi primer vivo en Instagram, así que... Bueno, ahora vas a hacer varios, seguro. Quedan 20 segundos, porque tiene un contador atrás terrible, acá arriba. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, y bueno, y muchas gracias a toda la gente. La batería se está agotando, así que... Bueno, vos después lo Quedan 10 grabás. segundos.
Queda grabado. Ahora lo pueden ver en Entrevías TV, que a la hora grabada. Bueno, Ya se corta, ¿eh? Dale, dale. Chau. Cabeza. Gracias. Un beso.